Actualidad en A Buenas Horas con Roberto Oribe. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de saludarte. También con Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Alguno me lo confirma? ¿Habían coincidido en esta temporada, me refiero en este nuevo formato ambos en tertulia? Porque yo no lo recuerdo. Yo No, creo no que es. no. No, no, no. No, ¿verdad, Pero Roberto? bueno, No me Tampoco. suena. A lo mejor alguna vez hace tiempo. No, no, me- claro, en radio sí, en radio alguna vez en el estudio, sí, alguna vez creo que coincidieron, pero bueno, diferente porque Roberto estaba los miércoles y Carlos estaba los jueves, pero creo que en este formato no habían coincidido, así que bueno. A mí me suena que sí, que una vez, pero ya te digo que Sí, hace tiempo, ¿eh? Sí, vale, sí. bueno. bueno, Carlos tiene más memoria que yo, seguro. Y Sí, más memoria ustedes dos juntos que yo, porque yo no tengo memoria ninguna. O sea, no me acuerdo lo que hice ayer, Exactamente. imagínate. Fuerte desastre. Pero bueno. Bueno, antes de entrar con los temas propuestos para el día de hoy, estamos en octubre. Roberto, ¿qué te gusta de octubre? Me gusta octubre, que se acerca diciembre, se acerca la ¿Por, Navidad. ¿Por qué eres navideño entonces? Sí, 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 sí. Tú sabes que el sarcasmo no se entiende en la radio, No, seguramente tampoco se entiende aquí, no, claro. Vale, porque es un formato parecido. vale. Y la verdad que no me gusta mucho, pero bueno, se acerca diciembre, parece el fin de año. Ya, 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 ya. Pero bueno, de cara a mi trabajo, te digo, en octubre ya empieza el acelerón total. Septiembre suele estar la vía judicial, el trabajo en los juzgados baja un poco el listón, pero Y ya luego el ya acelerador acelera. empieza en octubre. Bueno, y en tu caso, Carlos, ¿qué te gusta de octubre? bueno, es complicado. Imagínese usted que yo me casé en octubre, o sea, algo me debe gustar, ¿no? El mes, algo. Y me iba siempre de vacaciones en octubre. Yo me iba de vacaciones en octubre porque era un mes más tranquilo para ir por ahí de viaje y eso, ¿no? Ajá. Yo creo que sigue siendo así. Lo que pasa es que ahora las circunstancias han cambiado completamente y, bueno, para mí casi es un mes como otro cualquiera. Cuando tenía una actividad, cuando tenía la actividad de la asesoría, de gestión, de impuestos y cosas de estas, octubre era un mes malo, porque en octubre hay que presentar los trimestrales del trimestre anterior, de julio, agosto y septiembre, y era un mes de mucho trabajo, mucho lío y eso, ¿no? Y bueno, y una vez que ya ha llegado septiembre, como bien se ponen los juzgados las pilas en septiembre y en octubre no dan la lata de mala manera, ¿no? Los juzgados y Hacienda y todo el mundo. ¿Eh? Con lo cual, bueno, octubre, yo pensé que algunos iban a decir, bueno, porque tenemos el Día de la Hispanidad, no sé, octubre empieza con la O como Oribe, no sé, pero veo que ninguna de No, esas asociaciones me ha llegado. no, lo del Día de la Hispanidad no, la verdad que no me llama, es una festividad un poco, bueno, en También sabía fin, que por ahí no ibas a tirar, Roberto, o sea que una digo, reminiscencia, la verdad que curiosa. Ahí la lo tenía dejo. preparada por ahí también, por si acaso. Bueno, eh, Pues yo tengo con respecto a eso otra opinión, y me vas sí, a perdonar sí, sí, que sí, diga, porque realmente el Día de la Hispanidad es algo que se va celebrando, que se viene celebrando en lo que es el Estado español, y no solo ya en España, sino en América, en Estados Unidos o en México, en muchos otros países, se va celebrando desde hace, yo casi diría que más de un siglo. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en una ola de buenismo político y de cuestionamiento de muchas cosas y nos encontramos cosas como esas, ¿no? Porque la hispanidad, aquello fue un desastre, se colonizaron a los pobres mexicanos, por ejemplo, ¿no? Últimamente lo último que ha saltado de México, ¿no? A ver, voy a decir un pequeño exabrupto, pero es para descojonarse de la ignorancia supina de estos señores que están rigiendo ahora mismo los destinos de México, ¿sabes? Los españoles eran cuatro vatos que fueron allí y si no llega a ser porque todos los demás pueblos indígenas estaban enfrentados a los mexicas, los que vivían en Tenochtitlán, no se habrían comido una rosca porque 400 tíos no iban a conquistar una población de millones, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué fue? Porque había una serie de contradicciones gravísimas allí donde los tíos se peleaban, hacían unas guerras ahí para luego sacarles el corazón y quitarles la piel y bailar con ella puesta y tal. Y eso, pues parece como que a los pueblos que estaban subjugados por los mexicas, por los que vivían en Tenochtitlán y tal, pues eso no les gustaba mucho. Y claro, cuando llegaron los españoles, dicen, mira tú, estos van contra todos aquí, que venga, vamos contra los mexicas también. ¿No? Y entonces, claro, la guerra, ahora se cuestiona la hispanidad, pero bueno, yo creo que no. Me hace mucha gracia además, ¿no? Porque
En México, concretamente, que yo sepa, no ha tenido sino 2 presidentes indígenas, ¿no? Uno de ellos fue muy importante, Benito Juárez, en Ajá. el siglo XIX, ¿eh? Pero todos los demás son europeos, o sea, son de raza europea total, no Ya, ya, son, ya. el indígena está apartado. Y yo creo que ahora sigue igual, los actuales mandatarios en México son europeos. O sea, ¿qué me estás diciendo tú de conquistador? Conquistador, tu antepasado, el mío que está aquí, que se quedó aquí, el pobre no, Claro. ¿cómo pudo aprovechar de eso, no? De todas formas, en este caso, Oribe, no van a celebrar entonces, está claro, en México el Día de la Hispanidad, ¿no? Tal y como están las cosas, y como No, decía también. creo que no, pero bueno, siguiendo con el argumento que discrepo con lo que dice Carlos, con todo el respeto. Bien. Eh, Vamos a ver lo de México, que ha salido a la luz a raíz de la toma de posesión ayer de la presidenta. Pero bueno, hay que decir abiertamente que fue Pedro Sánchez el que dijo que como no habían invitado al jefe de Estado, que en su momento ya el anterior presidente de México, el presidente del gobierno, había solicitado que pidiera perdón. La verdad que, bueno, el rey de España actual pide perdón por lo que hicieron sus antepasados, pero bueno, también todos hay que recordar, y si nos podemos remontar a determinadas instituciones hoy en día que piden perdón de lo que hicieron el pasado. O, por ejemplo, la Iglesia Católica ha pedido perdón de las masacres, ha pedido perdón de la Inquisición. Pues mira, igual nos podríamos sentar y también pedir perdón de ciertas cosas. No lo veo mal, ahora que lo pienso en voz alta. Lo que Pero pasa es que bueno, parece que lo de pedir perdón a mí, no. ¿eh? Lo de pedir perdón parece que cada día cuesta más, ¿no? Aunque a lo mejor no haya sido culpa al 100% tuya. Dice, oye, pues mira, perdón por aquellos que Pero mira, hicieron la esto en su Iglesia momento. Católica ha pedido perdón Sí, 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 de sí. las masacres que hicieron en un momento determinado. Sí, también de ¿Por los qué no podemos abusos, pero los hacerlo? abusos parece que en algunos casos, pues algunos continúan. O sea que también si pide perdón con la boca pequeña, no sé hasta Bueno, qué punto. lo que sí te digo, a mí, cuando dijo Carlos, buenismo, bueno, yo sí es una fecha que a mí sí simboliza lo que era el imperio, lo que dices tú, lo que ocurrió en un momento determinado, cuando España fue en un periodo de tiempo determinado y ocupó todo lo que es la zona esa de América y estableció y se estableció la expansión cultural, religiosa. Bueno, ese es el lado positivo. Después también tenemos el lado negativo. Que Ya. bueno, como toda la parte de la historia, hay que saber, hay que ser consciente también que hay un lado negativo. Bueno. Bueno, temas propuestos, intervenciones breves a ser posible para que nos dé tiempo de hablar, aunque sea por lo menos parte de lo propuesto en el día de hoy. Muy rápidamente, el hierro. Carlos, lo sucedido va a cambiar todo lo que ha habido de aquí para atrás de encontronazos políticos en la ley de extranjería y esto va a tener un giro o tendremos que esperar otra tragedia para que esto se solucione. A mí me cuesta muchísimo creer que que lo que ha pasado, que se hundió una patera de estas o que se cayeron al agua un montón de gente, a mí me cuesta creer que eso vaya a modificar nada. Yo creo que no, yo creo que las posiciones políticas están muy claras. Ahora mismo Canarias es un punto de llegada porque resulta sencillo, resulta fácil llegar hasta aquí, en esa clase de embarcaciones, en esta época del año, sobre todo, octubre es un buen mes para eso también, ¿no? Como hablábamos antes de octubre. Y yo no creo que vaya a cambiar demasiado eso. A mí me preocupa, digamos que me preocupa la crisis humanitaria que eso supone. Me preocupa la crisis humanitaria, pero no me preocupa la crisis inmigratoria que eso supone. A mí me preocupa más otra crisis inmigratoria, que es la crisis inmigratoria en Canarias, la crisis inmigratoria legal. O sea, Ya. Canarias es una región con una característica de niveles de pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera, y que sin embargo es, perdón, porque esto se me fue algo aquí, perdón un momento, perdón un segundo. Es que se te giró. Bueno, Roberto, en este caso, cuenta tú mientras Carlos vuelve a conectar. A ver, ojalá tuviéramos los políticos conciencia, tuvieran políticos conciencia del drama humano que se sustenta en el hecho de que miles de personas tengan que salir de África, Perdón, de un perdón. territorio que hemos esquilmado directamente y hemos sido nosotros directamente los responsables. No te olvides de eso. Esa gente que tiene que huir de África para poder sobrevivir. Lo que decía Carlos es un problema humanitario. O
sea, lo que pasa es que si quieres, después podemos analizar cómo se ha utilizado desde determinadas líneas ideológicas de la extrema derecha el discurso fascistoide ese de igualar migración con delincuencia. Y eso es falso absolutamente. Y hay que decirlo abiertamente. Falsos con datos reales del Consejo General del Poder Judicial. Y ya estoy harto, y tengo que decirlo abiertamente, harto de ese discurso. Porque ahora, este mes se ha organizado te digo, a través de determinadas, sobre todo por las redes sociales, se va a organizar unas marchas o unos actos, unas manifestaciones, sobre todo con tonos de extrema derecha, movidas a través de la extrema derecha, por determinadas personas, sobre todo de Santa Cruz de Tenerife o de Tenerife, donde el discurso es totalmente racista y xenófobo, hablando de la presión migratoria, de la delincuencia. Todo es falso. Nosotros los abogados que asistimos directamente como una labor social, asistimos a todos esos migrantes que llegan en una situación paupérrima, terrible, en esas pateras, te digo, el 90 y pico por ciento de esas personas, el 90 y pico por ciento no se quedan aquí. Quieren salir, quieren irse para la península, quieren subir a Europa, quieren irse con sus familiares, quieren subsistir, quieren vivir. Por eso te digo que hay que decirlo abiertamente, la falsedad que se está extendiendo por todas las redes sociales. Hay que decirlo abiertamente y yo creo que tenemos que ser nosotros responsables de decirlo. Y es mentira, ya estoy harto ya. Y en determinados grupos que todos conocemos se extiende esa mentira, esa fake news y ya está. Y al final, como digo, una mentira contada 1000 veces, al final se queda como una verdad social. Y es una absoluta mentira. Sí, efectivamente. Carlos. Carlos. Perdón por el lapsus entró una cosa aquí, intenté quitarla y se me fue todo a la No pasa nada, no te preocupes. Espero que no se hayan oído los exabruptos que dije. No. Nos libramos de esa parte. Bueno, tengo que estar completamente de acuerdo con lo que está diciendo Roberto. O sea, eso es una realidad y yo tengo otra vez me viene esta cosa. Que yo alucino. De todas formas, Carlos. Bueno, sí. No, ya está, vale, corregí. Vale. Bueno, pues como les decía, yo he tenido la experiencia en una parte profesional, digamos, pero también en otra personal, de atender a chicos, a jóvenes marroquíes que estaban aquí cuando la crisis esta de Arguineguín, cuando llegaron, Sí. hicieron un hotel, todo el rollo. He estado con varios de ellos. Yo les puedo decir que cuando te dicen a ti, pues mételos en tu casa, bueno, pues los hemos metido en casa. O sea, mis hijos los han metido en su casa y yo los he metido en mi casa y les hemos preparado comida y les hemos atendido, los hemos llevado. Afortunadamente, tengo que quitarme el sombrero ante muchos abogados que han prestado un servicio de asistencia a esta gente que llega y cuando necesité en el caso de uno de ellos la documentación porque la habían perdido. O sea, el acta donde estaba su número de identificación de extranjero estaba completamente hecha polvo, ¿no? O sea, pero hecha polvo de verdad, o sea, era un papel que se deshacía en las manos. Pues llamé por teléfono inmediatamente, se puso las pilas este señor, este abogado, y nos lo puso todo muy claro para que este chico, como acaba de decir Roberto, o sea, pudiera irse de aquí, porque lo que ellos quieren es irse a Madrid, a Barcelona, a París, a Francia, a Italia, a Alemania, a Frankfurt, a estos sitios. ¿Por qué? Canarias tiene unos índices de paro tremendos, tiene unos índices de pobreza. ¿Qué hacen aquí? No, nada, no les interesa. Les interesa ir a los centros ricos de Europa donde pueden conseguir trabajo, ¿no? Y yo creo que a mí me hace mucha gracia los que van de liberales por la política últimamente en el Estado español, concretamente Vox y el PP y tal, o por lo menos algunos sectores. Y es que el principio liberal aquel tradicional, lo voy a decir en francés con una pronunciación horrible, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Eso con esta gente no va. A estos hay que coger y ponerle vetos y hay que mandarles cañoneras. Vamos, ¿estamos locos o qué? ¿No? Estamos locos. Esto es una locura. Y como dice Roberto, o sea, esto hay que pararle los pies a esta gente porque es mentira. Eso es una cuestión racista. No, esta gente no viene aquí a delinquir, vienen a intentar buscar su futuro mejor. Como los canarios fuimos a Venezuela, a Cuba, a Argentina y a todos estos sitios y a Europa a buscar un futuro mejor. Como es cualquier emigración. La mayoría son personas perfectamente decentes y yo
me quedé agradablemente sorprendido con algunos de estos chicos, 19 años, 18, Sí. 19 años, recién adquiría la mayoría de edad, porque con unas capacidades muy interesantes y sin posibilidad de obtener un trabajo y la amargura que se puede sentir, ¿no? Y yo, pues, la verdad es que el cariño y digamos, la devolución que me hacían, ¿no? De reconocimiento y de tal, es que me llenó de orgullo, sinceramente lo digo. Y por mi familia también lo digo, ¿eh? Mira, ayer nos decía el consejero de Educación del Cabildo del Hierro, decía, "Ay, a ver, tenemos un montón de chicos aquí, se han integrado en la sociedad estupendamente, son maravillosos, pero luego te das cuenta, ¿no? De cómo el ser humano, cuando antes hacía falta, por ejemplo, mano de obra, pues no era un problema que vinieran tantos migrantes. Ahora resulta que, claro, como no hace falta mano de obra y como realmente el sector primario está, digamos, abandonado, entre comillas, pues ahora nos quejamos de que vienen, ¿no? O sea, que antes como hacían falta, era estupendo que vinieran, pero ahora resulta que molestan, ¿no? Y con lo cual dices, oye, también el ser humano es muy, no sé, muy radical en algunos aspectos. Y una cosa que sucedía ayer en el Hierro, en el entierro de 3 víctimas, la 33, 34 y 36, fíjate qué duro, porque no tienen ni nombre, todos los herreños fueron al cementerio. O sea, un gran número de herreños se mandaron mensajes de WhatsApp para despedirles, aún sin conocerles, aún sin saber quién es su familia, etcétera, etcétera, por respeto y por solidaridad. Y dices tú, oye, muchos deberíamos aprender también de esos detalles que algunos tienen, que otros dirían, bueno, yo no voy a ir a un entierro de alguien que no conozco y si se la jugó por el camino, pues mala suerte para él, ¿no? Seguramente sea el pensamiento de muchos, pero vamos, tremendo, ¿eh? Yo, yo, José Luis, me niego a aceptar la premisa esa que la humanidad ha muerto. Yo creo que el sentido de solidaridad, el sentido de atención al al más desvalido en este caso, yo creo que es una cosa innata en el ser humano. Lo que pasa es que estamos viviendo una época, como decía Carlos, y estábamos hablando, en que parece que somos minoría o somos una gotita en el mar, porque sobre todo, como te decía, a través de las redes sociales, a través de esos movimientos, se expande el odio y se expande el rencor al diferente. Hmm. Y no nos tenemos que olvidar una cosa, en el fondo lo que subyace, yo siempre lo digo, no es un racismo al final, es un clasismo puro y duro, porque se atiende diferente, esa gente que tiene ese discurso al diferente, quiero decirte, al árabe o al negro, al que tiene de origen africano, si es millonario, ya tienes otro discurso. O sea, el árabe de Dubái o el árabe de Qatar, tienes otro discurso. O sea, estamos viviendo una época en que es triste oír esos mensajes, la verdad. Yo nunca pensaba, sobre todo un pueblo canario, un pueblo donde, como lo dijo Carlos, donde todos tenemos a alguien de nuestras familias Sí, que en un que momento salió. determinado. Yo tuve miembros de mi familia, de mis antepasados que tuvieron que emigrar. Todos hemos tenido a alguien y que seamos un pueblo de esa manera, que ahora pensemos que es malo que esta gente pueda subsistir o tenga derecho a vivir no tenemos que olvidar una cosa, vamos a ver. Es cierto lo que dice, la mayoría de la gente, la mayoría se quiere ir fuera de Canarias porque Canarias es una zona pobre en la Unión Europea. La gente quiere ir para el continente, al resto, a Europa y subir a esos destinos que tienen a sus familias allí. Pero después siguen con esos discursos asimilando la delincuencia, que no hay forma. Yo he tenido verdaderos enfrentamientos con amigos claro, oyen 40 veces ese discurso de que la delincuencia, que si hay violaciones masivas, y tienes que luchar contra eso. Y tienes que luchar contra eso, Sí. porque da igual. Por mucho que les explique que son datos falsos, irreales, inciertos, no hay forma. Pero bueno, Bueno, nuestra labor aquí en los medios de comunicación es decirlo abiertamente. efectivamente. Bueno, como nos quedan 10 minutos, muy rápidamente, Carlos, también parece que se complica el que haya presupuestos a nivel estatal y eso podría también afectar a Canarias. Desde tu punto de vista, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor hasta peligra, no sé, pues el descuento que tenemos en guaguas en Canarias, muchos aspectos que si se prorrogan presupuestos, vete tú a saber si todos esos acuerdos de antes ahora se pueden prorrogar o no. O sea, todos son dudas que existen en torno a lo que pueda pasar de cara al futuro. Hombre,
dudas, desde luego, puede haber, pero está claro que si no se aprueban los presupuestos habrá que prorrogar los existentes. Y si dentro de los existentes está la subvención al transporte, pues al transporte público interior, quiero decir, pues bueno, pues probablemente se continúe con eso. A mí eso, como yo creo que lo he manifestado varias veces, a mí eso me preocupa, pero me molesta enormemente, o sea, porque yo creo que Canarias no necesita subvenciones, Canarias no necesita subvenciones, Canarias lo que necesita es tener la capacidad de poder de destinar sus recursos, sus propios recursos a sus propios intereses, ¿no? O sea, con esto de la inmigración está clarísimo, por ejemplo, ¿no? O sea, Canarias tiene que estar dependiendo del Estado español para poder atender. Les voy a decir una cosa, esto les puede sonar mal a mucha gente. Ahora mismo la Comunidad Autónoma Canaria tiene suficientes fondos como para atender a todas estas personas. Los tiene. Ahora, mejor gastárselos en publicidad. Es mejor gastárselos en publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad te da vidilla y tal ahí, ¿no? Y están los amigos y todo esto, ¿no? Es preferible, hay más gastos en publicidad que gastos en atender una crisis humanitaria como puede ser que tampoco tiene por qué ser Canarias que en la tienda, evidentemente, eso lo estoy de acuerdo. Hombre, para eso hay que ir a una mesa en la Moncloa y dar 2 puñetazos encima de la mesa de la Moncloa. O sea, y dar 2 puñetazos con todas las consecuencias. Lo que pasa es que aquí tenemos una clase política bastante acomodaticia, ¿no? Y como decía un político español, dicen, a Canarias no hay problema, ya le subimos el presupuesto de carreteras y se acabó. O sea, desgraciadamente es eso. Nada que ver esto con lo de los presupuestos, ¿o sí? Bueno, Roberto, di tú a ver. Lo del bloqueo de la senda de estabilidad, el límite del déficit de las administraciones públicas, que es lo que se está discutiendo o se pretendía discutir este jueves en el Congreso de Diputados, parece ser que ha quedado suspendido ese debate en el Congreso, pendiente a ver cuál va a ser el posicionamiento de Junts. Bueno, es la situación actual. No nos tenemos que olvidar que es la realidad. O sea, Junts juega su papel y ya veremos. Por eso te digo que, bueno, veremos. No hay que asustarse. Si no, prorrogamos los presupuestos, como bien ha dicho Carlos, y no hay problema. Pero bueno, lo que decías de las subvenciones del transporte, yo tiraría una pelota, sobre todo hoy, no sé si me pareció oír a un miembro destacado del Cabildo Insular de Gran Canaria que había dinero en el Cabildo Insular para ayudar a mantener esas subvenciones. Pero bueno, yo te digo que hay determinadas administraciones públicas que igual podrían ayudar para aportar de sus arcas, sobre todo el Cabildo Insular, que parece ser que las arcas las tienen bastante cubiertas en todos los sentidos, para ayudar a sustentar esa subvención. Bueno, entonces compartes con Carlos que dinero hay, ¿no? Como decía Carlos, dinero hay para pagar un montón de cosas y lo que pasa es que Dinero luego... hay y de sobra, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, seguro. Yo no quise hablar de los cabildos, pero a mí no me gusta, a mí no me parece correcto que el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, y otros cabildos sean cabildos con unos ahorros acumulados tremendos. O sea, ¿para qué? O sea, nosotros, eso dinero que tiene el Cabildo salen de impuestos que pagamos nosotros, salen de impuestos, de unos impuestos como puede ser el AIEM, el árbitro de la importación y entrega de mercancías en Canarias, que se paga por las mercancías que entran en Canarias. Y nosotros encima prácticamente lo importamos todo porque nuestra industria y nuestra agricultura está de capa muy caída, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, los presupuestos de un cabildo, lo ideal es que el presupuesto del cabildo que es que terminamos al fin de año y terminamos a cero. No tenemos por qué tener ni un puñetero duro en el banco. O sea, entre comillas, vamos. Sí, claro pero... que reservas y todo lo que tú quieras, pero tener cantidades ingentes de dinero, no, porque eso significa que no lo estamos invirtiendo. Y el dinero que recauda el cabildo es para invertirlo en cuestiones de cada isla, ¿no? Y lo que tiene que hacerse es invertirse, ¿no? Si tenemos una crisis humanitaria que afecta a una isla, pues tiene que acudirse por el Cabildo, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Estado. Eso está claro. Otra cosa distinta es que cabildos como el del Hierro no tengan la misma capacidad económica. No sé si cuántos habitantes tiene el Hierro, muy poco. O sea, que la que puede tener el Cabildo de Gran Canaria o el de Lanzarote, ¿no? Son cabildos que tienen más capacidad. A ver, te lo voy a decir ya, porque habitantes del Hierro son 11.000. 11.000.
Fíjate, con datos de 2019. Lo que pasa es que, claro, luego Sí, también hay que decir que sí. hay mucha gente que vive en Tenerife, pero que sigue en el Hierro. O sea, a ver, Para votar, ¿no? Para votar, por que tiene más ejemplo, el o voto. sea, por ejemplo, y también mucha gente que pasa lo mismo con La Gomera, ¿no? Que dices, oye, Sí, sí, Tenerife también lo tengo cerca, pero bueno, La Gomera is different, ¿no? Entonces, pues claro, lo aprovecha. Bueno, tenemos que ir acabando muy rápidamente. Hay uno de los temas que, en un minuto, a ser posible, el vehículo eléctrico sigue estancado, no cumple objetivos, eso de llegar a 2030, descarbonización absoluta, diésel y gasolina fuera, tiene toda la pinta de que no se va a cumplir, Roberto. No ha sido el cambio que se esperaba del vehículo eléctrico al enchufable, etcétera, etcétera, a los que tenemos. sí. Hay una crisis en general, sobre todo en Alemania, es curioso. El sector del automóvil en Alemania se ha generado una crisis general. Veremos la repercusión. No sé si han visto las noticias de esta mañana que Israel ha Sí, invadido por tierra el Líbano. La repercusión que puede tener con el petróleo, no sé, ya veremos, porque uno ve lejos esa guerra, es todo lo contrario, todo eso nos va a afectar económicamente, estoy seguro. Aparte de las matanzas, los genocidios que se están generando en ese entorno, la verdad que es tristísimo. claro. Y Europa y Estados Unidos mirando para otro lado. Por eso te digo que veremos la repercusión económica, nos va a afectar directamente. Y en ese sentido, lo del tema del coche eléctrico, el otro día estaba viendo un documental, todos los que nos gustan las cosas frikis, como digo yo, de China, sobre todo la economía china, lo que es el coche eléctrico en China, lo que es la industria de nuevas tecnologías. Y la verdad que ya la potencia mundial va variando sustancialmente. Yo creo que se avecina un cambio de modelo económico en el mundo y ya la veremos como la primera potencia en poco tiempo. Efectivamente. Carlos, Bueno, los liberales, estos mismos liberales que ahora, por ejemplo, gobiernan en la Argentina y tal, he oído algún comentario que dice que el mercado es la mejor democracia que hay, porque en definitiva el consumidor es el que elige. ¿Qué ha elegido el consumidor? No comprar coches eléctricos, está claro. O sea, la gente no los quiere, punto, ya está, pues no se compra. Consecuencias que puede tener son montones. Ahora, yo relativizo un poco. ¿Por qué? Porque en Canarias concretamente, tú compras un coche eléctrico y ¿de dónde proviene la energía eléctrica que va a utilizar ese coche? Pues tú lo tienes que enchufar y lo vas a claro, enchufar a una toma de corriente que viene de una de una central de central, energía con combustibles fósiles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, claro. esto yo creo que está todavía en ciernes, en pañales este tema, y yo creo que además en el resto de Europa, quiero decir, es lo mismo. Sí, Ahora que en China lo tiene más avanzado, pues no lo creo. China tiene un problema gravísimo, lo que pasa es que no se dice, porque el sistema chino es un sistema cerrado, hay censura, un problema de contaminación tremendo, sí, por no decir de mil pares de no sé qué. ¿Sabes? O sea, China tiene un gravísimo problema de contaminación, o sí, sea, sí, los sí, sí. ríos y todo, o sea, es grave. Entonces, ¿para qué queremos el coche eléctrico? ¿Va a ser menos emisiones? No, va a ser las mismas, Claro, de otra manera. efectivamente. Bueno, pues tenemos que terminar y cerrar ya la tertulia. Termino con una pregunta. Roberto, ¿qué es lo que más te gusta de octubre? Esa pregunta me suena. Sí, no te la esperabas, ¿eh? Que se acerca diciembre. Vale, buena respuesta. Y sobre todo ver en un centro comercial determinado que ya estarán colocando el árbol de Navidad. Efectivamente, a ti que te encanta la Navidad, cierto es, sí, sí. Carlos, para ti, ¿qué es lo que más te gusta de octubre? Pues mira, no lo sé, ya te dije antes que es un compendio de cosas, pero bueno, es un mes como otro cualquiera, ¿no? Bueno, Yo tengo que celebrar obligatoriamente el aniversario de boda, o sea, eso es una efectivamente. cosa que está ahí, que es octubre, que lo tengo siempre en mente, ¿no? De eso no me puedo ni me puedo olvidar. Pero yo lo que quería era ver si cambiaban la versión y cambiaban
no sé, el argumento de decir, "Oye, pues mira, de octubre me gusta esto, ahora que me lo he pensado mejor". Pero bueno, la respuesta ha sido la misma, con lo cual se mantienen fieles a su pensamiento primigenio. Me gusta, sobre todo me gusta la reacción de no esperar que una pregunta se repita, ¿no? Pero No, no lo dije. Y es que nos sorprendió la pregunta. Sí, sí. Carlos, ¿decía? digo que es uno de los peces que tienen R, con lo cual se puede comer marisco, ¿no? Entonces, pues también me gusta eso. También vale como respuesta. Eso no lo sabía ya. Hombre, Roberto, mira a ver algún mes que no tenga R, pues a lo mejor junio, julio y agosto. Enero, Claro. febrero, marzo, abril y mayo, claro, también mayo, ¿no? O sea, el No, resto, no Los sabía peces eso. No, pero no sabía lo del marisco. Que tenía cierto, sí, una. dice que los mariscos solo se puede comer en los meses que tengan R, no en los Ah, meses que no tengan R, no. Pero ¿pero claro, por qué? eso era antes, Porque, sistema de porque refrigeración. entiendo que a lo mejor la pesca es más fácil en esos meses. No, 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 es que antiguamente tú te comías un marisco en agosto y claro, el calor hacía de Ah, la suya y vale. podía. Ahora no, ahora está refrigerado todo, no tienes ningún problema. Te puedes comer unas ostras maravillosas en agosto que saben riquísimas, sin problema, ¿no? Vale, vale, aclarado, queda aclarado, queda bueno. Terminado, pues Roberto Oribe, Carlos Talavera, gracias a los dos por este ratito. Buenos días.